Decimos que los europeos descubrieron América, pero si te pones a pensar, fueron ellos los que se sorprendieron más. Porque cuando pisaron este continente, no solo encontraron oro, templos y civilizaciones increíbles, también encontraron algo que cambiaría el mundo para siempre: la comida. Pero ojo, el intercambio fue doble. Así como América les dio el maíz, el cacao, el tomate, la papa, y el ají a Europa también trajo sus propias frutas y verduras, esas que hoy comemos todos los días sin imaginar que hace siglos no existían en este suelo. En Plant at Home nos gusta decir que la historia de las plantas también es la historia de las personas. Y esta historia empieza con los barcos, los viajes largos y la necesidad de los europeos de traer consigo su forma de comer. Imagina la escena: carabelas llenas de semillas, bulbos y plantas escondidas entre barriles de agua y sacos de trigo. No lo hacían por lujo, lo hacían por supervivencia. Necesitaban asegurarse de poder cultivar lo que conocían, lo que sabían cocinar, lo que les daba identidad. Así fue como muchas de las frutas y verduras que hoy crecen en nuestras huertas llegaron desde muy lejos. Por ejemplo, la lechuga, que viene de Asia y se cultivaba en Europa desde tiempos romanos, cruzó el Atlántico junto con los conquistadores. También el ajo y la cebolla, básicos en cualquier cocina, que fueron traídos por los españoles y se adaptaron tan bien al suelo americano que hoy parecen de acá. ¿Y qué decir del trigo? Una de las plantas más simbólicas de la colonización. Fue uno de los primeros cultivos europeos en América y no tardó en reemplazar a los granos nativos en muchas regiones. Los conquistadores lo usaban para hacer pan, un alimento que representaba su cultura, su religión y su forma de vida. Pero el viaje no fue fácil. Muchas semillas no resistieron la humedad del mar, los cambios de clima o los largos meses sin cuidados. Por eso, los europeos tuvieron que adaptarse también. Aprender de los pueblos originarios, mezclar lo que traían con lo que encontraban y crear una cocina completamente nueva. Ahí nace lo que hoy conocemos como la fusión gastronómica americana. El ajo español mezclado con el maíz americano, el trigo europeo con la papa andina, el repollo con el ají. Cada plato, cada guiso, cada sopa fue un experimento que unió dos mundos. Pero detrás de ese intercambio hay algo más profundo. Cada planta traída por los europeos también cambió la tierra. Nuevos cultivos, nuevas enfermedades, nuevos insectos, nuevos ecosistemas. El paisaje natural de América se transformó para siempre. Y eso no fue casual. Fue una revolución silenciosa, una invasión verde que viajó escondida entre las sombras de la historia. Voy a contar cuáles fueron las frutas y verduras más importantes que los europeos trajeron a América, de dónde venían exactamente y cómo se convirtieron en parte de nuestra mesa, de nuestras costumbres y hasta de nuestro mate. Cuando los europeos llegaron a América, trajeron consigo mucho más que espadas y banderas. Trajeron su dieta, su paladar y su manera de entender la tierra. Y entre esas cosas, llegaron las frutas y verduras, que hoy nos parecen tan nuestras que cuesta creer que hace apenas unos siglos no existían acá. Empecemos por las verduras. Una de las primeras en cruzar el océano fue la col o repollo, originaria del Mediterráneo. Los españoles la cultivaban desde tiempos romanos y la trajeron por su resistencia y facilidad de conservación. El repollo fue clave en los primeros asentamientos europeos en América, porque aguantaba los viajes largos y aportaba vitaminas que prevenían el escorbuto, una enfermedad común entre los marineros. Junto con el repollo vino la zanahoria, que originalmente no era naranja. Sí, escuchaste bien, las primeras zanahorias eran moradas, amarillas o blancas. La variedad naranja fue seleccionada siglos después en los Países Bajos, y desde ahí se expandió al resto del mundo. Los colonizadores la trajeron porque era un cultivo confiable, resistente y fácil de reproducir. Otra verdura que se volvió infaltable fue la espinaca, proveniente de Persia y muy popular en Europa medieval. Se adaptó perfectamente al clima templado del continente americano y se convirtió en un ingrediente fundamental de la cocina criolla. Y no podemos olvidarnos del ajo y la cebolla, traídos por los españoles y portugueses. Estas dos plantas, de origen asiático,
viajaron por Europa durante siglos hasta llegar a América. Hoy son la base de nuestra comida. Están en el guiso, en la salsa, en el asado y hasta en las infusiones medicinales que nuestras abuelas preparaban. Imagínate una empanada sin cebolla. Impensable. Pero si las verduras llegaron para quedarse, las frutas trajeron color, perfume y dulzura. El limón, por ejemplo, fue una de las más importantes. Originario del sudeste asiático, llegó a América a través de los árabes que lo habían introducido en España. Fue usado no solo como alimento, sino también como medicina natural. Los colonizadores sabían que su ácido prevenía enfermedades y ayudaba a conservar otros alimentos. Con el limón llegó también la naranja, que en el siglo XVI era un lujo europeo. La plantaron primero en las islas del Caribe, y de ahí se expandió por todo el continente. El clima americano resultó perfecto, y las naranjas se multiplicaron tanto que pronto dejaron de ser símbolo de riqueza para convertirse en fruta de todos los días. La uva, traída por los misioneros, fue otra de las grandes protagonistas. No solo sirvió para comer, sino también para elaborar vino, un elemento esencial para la liturgia católica. Las primeras vides se plantaron en México y Perú, y luego llegaron a Chile y Argentina, donde encontraron su hogar definitivo. Y, por supuesto, no podía faltar el durazno, esa fruta dulce y jugosa que vino desde China, cruzó Europa y terminó floreciendo en los valles americanos. Los españoles lo consideraban un símbolo de abundancia y lo plantaban cerca de sus casas como señal de prosperidad. Cada una de estas plantas cambió nuestra dieta, nuestros sabores y nuestras costumbres. El guiso criollo, la limonada, la mermelada de durazno, el vino mendocino. Todo eso es resultado de ese gran cruce de mundos. Pero hay algo más interesante aún. Esas plantas también trajeron su manera de cultivarse. Los europeos introdujeron nuevas técnicas agrícolas. El arado de hierro, el riego por surcos, los cultivos en terrazas y el uso de animales de tiro. Y con eso cambiaron para siempre el paisaje americano. Sin embargo, no todo fue positivo. El intercambio de plantas también trajo enfermedades, plagas y especies invasoras que desplazaron a muchas nativas. La tierra tuvo que adaptarse. Los pueblos tuvieron que adaptarse. Y de esa tensión entre lo nuevo y lo ancestral, nació una nueva forma de alimentarse, la cocina americana. Vamos a contarte cómo estas frutas y verduras se mezclaron con las especies nativas para crear una cultura gastronómica única. Y cómo esa mezcla todavía vive en cada plato, en cada jardín y en cada huerta de América. Después de aquel enorme intercambio entre dos mundos, algo increíble empezó a pasar. América se transformó en el laboratorio más sabroso del planeta. Las frutas y verduras europeas se encontraron con las nativas americanas. Y de esa mezcla nació una nueva cocina, una nueva cultura y una nueva forma de entender la tierra. Imagínate esa fusión, el trigo europeo mezclado con el maíz americano, dando origen al pan criollo, a las tortillas, a los tamales y a los bollos. El ajo español potenciando el sabor de la papa andina. El limón combinándose con el ají, dando origen a marinadas, ceviches y salsas que hoy son patrimonio de nuestra identidad gastronómica. De los duraznos y uvas vinieron las mermeladas, los vinos, los dulces de conserva. De las zanahorias, repollo y espinaca. Las sopas, los guisos y los platos cotidianos que aún cocinamos en casa. Y mientras todo eso pasaba en la cocina, en la tierra ocurría otra revolución silenciosa. Las huertas se multiplicaban, los pueblos se mezclaban y los saberes indígenas se fusionaban con las técnicas europeas. El resultado fue un conocimiento agrícola que no pertenece a un solo lugar. Es el conocimiento de toda América. Porque si algo nos enseñan las plantas, es que no hay fronteras para la vida. Cada semilla que viaja, se adapta, se mezcla y florece, está repitiendo la misma historia que nosotros. La del encuentro, la del cambio y la del renacer. Hoy, cuando agarrás una cebolla, exprimís un limón o plantás una lechuga, estás sosteniendo siglos de historia en tus manos. Cada planta tiene un pasado, un viaje y un legado que vive en tu huerta. Y eso justamente es lo que en Plant at Home queremos recordarte.
que cada planta tiene algo para enseñarte. Que la tierra que pisas está hecha de 1000 historias mezcladas. Y que cuidar una planta no es solo un acto de jardinería, es un acto de memoria. Así que la próxima vez que cocines o plantes algo en tu casa, pensá en esto. Tal vez lo que tenés frente a vos viajó medio mundo para llegar a tu mesa. Y si querés seguir descubriendo las historias ocultas detrás de tus frutas, tus verduras y tus yuyos favoritos, suscríbete a Plant at Home, donde la naturaleza y la historia se mezclan para contarte los secretos que nadie te cuenta así. Activa la campanita, deja tu comentario y contanos, ¿qué fruta o verdura creías que era americana y te sorprendió descubrir que no lo era? Porque en Plant at Home no solo cultivamos plantas, cultivamos conocimiento.